Utilicé aerosoles, primero un color amarillo, después rojo y por último un tono de café oscuro. Recuerdo cómo disparé cada uno de los colores de manera generosa sobre un pequeño pentagrama, que parecía inofensivo ante mis poderosas latas de pintura barata. Extrañamente la pintura era absorbida por las resecas paredes que tenían muchos años sin ser pintadas. Sin embargo, el pentagrama parecía cobrar vida propia y alzarse por encima de toda la pintura, parecido a un delfín que salta por encima del agua para tomar nuevamente su posición, demostrándome que si quería acabar con él, necesitaría esforzarme mucho más que eso. Aún así, la terquedad del ego me llevó a intentarlo con el aerosol rojo y posteriormente con el café, obteniendo exactamente los mismos resultados. Un muro manchado por el aerosol, pero el pentagrama repeliendo la pintura y alzándose victorioso y poderoso. Debí de rendirme en ese momento, pero ya sabes que me tocó vivir en el mundo corporativo globalizado y con la frase "busca el cómo sí", que estaba de moda. Me dirigí a la ferretería por artillería un poco más pesada, unos botes de tiner y un par de espátulas a manera de espadas de los tiempos espartanos. Al regresar comencé a subir cuando recibo el mensaje de mi jefa, en el cual me decía que se quedará en el hospital por una fuerte e inexplicable infección. Por un momento pensé que solo se trataba de una buena excusa para evitar luchar a mi lado, pero me envió una foto del diagnóstico del médico, a manera de evidencia, muy distintivo de su posición laboral, en la que nada es creído si no es acompañado de evidencia. Sabía que estaba solo, pero eso alimentaba aún ese espíritu de heroísmo. Qué inocente fui. Terminé por subir las escaleras apresuradamente para avanzar lo más posible antes de la hora de la comida. Recuerdo que después de leer el mensaje me percaté que la batería del móvil estaba baja y procedí a conectarlo en medio de ese lúgubre lugar. Mi teléfono conectado se posaba sobre un banco mientras destapaba una botella de tiner y una pequeña bola de estopa. La impregné y traté ingenuamente de degradar la pintura de una cruz invertida, tallando sin éxito y tratando de ignorar el maloliente solvente combinado con pintura vieja. Mientras insistía con mi técnica, pasó algo extraño. Sentí claramente cómo una presencia pasó fría y lentamente detrás de mí. Es curioso cómo puedo describirlo a pesar de no haberlo visto, pero estoy seguro que era un masculino de alrededor de 40 años, de aproximadamente 1,90 m o más, o tal vez solo fue mi imaginación, pero se sintió totalmente real. Eso en sí mismo me causó mucho miedo, especialmente al voltear y comprobar que el espacio se encontraba vacío, que no había nadie ahí, al menos no alguien visible. Entonces respiré y pensé, no puedo bajar corriendo. ¿Qué pensarán de mí los compañeros? Podrían incluso burlarse de mí y mi posición no me permite mostrarme vulnerable. Simplemente me tragué el miedo y me autoconvencí de que no fue nada, que solo fue mi imaginación o el poder de la sugestión. Tanto mi teléfono cargándose como yo y mis intentos de despintar nos encontrábamos en el muro derecho, yo más cerca de la puerta clausurada, mientras que mi teléfono estaba justo a la mitad del salón, en la única conexión accesible. Logré raspar una de esas cruces y destruirla por completo con la espátula. Cuando victorioso continuó aniquilando otras 3 más aproximadamente, me detengo un momento porque a distancia media veo que mi celular se enciende su pantalla. Se desbloquea el PIN sin que nadie lo manipule, al menos, repito, nadie visible. Se lograba escuchar ese tic, tic, tic mientras se abría la aplicación
para inmediatamente comenzar a escucharse una melodía que heló mi sangre y cuestionó toda mi cordura entre notas y armonía. El tema era el intro de Escalera al cielo. Esa melodía que disfruté, canté y aprendí a tocar mucho tiempo atrás, ahora solo me causaba escalofríos. Era como sentirse en la mira de un tirador sin saber qué hacer, qué decir o qué pensar. Quedé en silencio mirando cómo el neocórtex era derrotado y neurotizado en negación, transformado en esto no está pasando, mientras esperaba a que mi cerebro reptiliano detonara ese instinto de luchar o huir. Lógicamente opté por la segunda mientras mis piernas despertaban. No me explico cómo sucedió eso. Sé que son ese tipo de experiencias justamente las que te hacen dudar de mi cordura. O quizás son las que justamente te hacen sentir como si estuvieras ahí. Tal vez las palabras son el instrumento para hacerte vivir todo aquello en lo que no estuviste presente y todo en lo que no crees. No sé qué fue todo eso. A veces pienso que solamente eran advertencias para que dejara de destruir ese lugar, porque esas cosas no eran para mí, pero tampoco eran mías. La base de la paz radica en el respeto, y llegar a destruir un lugar no creo que sea algo que propicie la paz. O quizás nunca pasó, solamente se trata de un recuerdo invasivo, como si de una bacteria psicótica se tratara. No lo sé. Debió sonar un máximo de 4 segundos cuando mi sentido de supervivencia explotó y me sacó corriendo de ahí, no sin darme el tiempo para llevarme irónicamente el teléfono, mismo que era el causante del terror, pero por alguna extraña obsesión no lo dejaría atrás, pues a veces las adicciones son más poderosas que el horror. Pensé en las explicaciones más extraordinarias que no implicaran nada paranormal. Por ejemplo, que quizá le había caído una gota de agua de una gotera inexistente, o que quizá fue alguna falla en la energía eléctrica que causara un corto ligero y culminara en ponerse esa canción. No lo sé. Solo sabía que cualquiera de esas razones sería mucho más creíble que pensar que un ente maligno me hacía travesuras solo para aterrorizarme. Esto último nadie lo creería jamás. Lo sé porque aunque tú hayas vivido algo así, no lo aceptarías públicamente, pues tu reputación vale más que la verdad. Supongo que tú, al igual que yo, tampoco crees esto, ¿verdad? ¿O sí?